En la penumbra de una taberna sevillana, el tintineo de los vasos se mezclaba con el eco de un grito que aún resonaba en mi cabeza: «Eres una vergüenza, Sofía». Mi hermana Carmen, con los ojos encendidos de rabia, me había arrancado de su vida esa noche, llevándose no solo mis ahorros, sino también mi confianza. Ahora, 5 años después, sostenía en mis manos una carta arrugada que decía que ella, mi única familia, estaba en prisión. Me llamo Sofía Delgado, tengo 25 años y vivo en un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla. Desde niña, Carmen fue mi refugio, mi heroína, la hermana mayor que me enseñó a montar en bicicleta y a reírme de las tormentas. Pero todo cambió cuando le confesé que amaba a una mujer, Elena, mi primer amor. Carmen, con su fe arraigada y su orgullo andaluz, no lo aceptó. Me llamó pecadora, y, en un arrebato, vació la cuenta donde guardaba mis ahorros para la universidad. «Esto es por tu bien», dijo antes de desaparecer, dejando solo un eco de portazo. La taberna donde ahora estaba sentada olía a vino rancio y a recuerdos. Frente a mí, un sobre amarillento temblaba en mis manos. La carta, escrita con la letra desordenada de Carmen, pedía ayuda. «Estoy en la cárcel de Alcalá de Guadaira. No tengo a nadie más, Sofía. Por favor». Mi corazón se partió entre la rabia y el amor que aún sentía por ella. ¿Cómo podía ayudarla después de todo? Pero algo en mí, quizás la niña que aún la admiraba, sabía que no podía darle la espalda. Caminé por las calles de Sevilla, con el sol quemándome la nuca, mientras recordaba los días en que Carmen y yo éramos inseparables. Ella, 7 años mayor, siempre fue la fuerte, la que enfrentaba al mundo con una sonrisa desafiante. Pero su rechazo me había roto. Durante años intenté reconstruirme. Encontré consuelo en Elena, una pintora de Triana con ojos como el Guadalquivir, que me enseñó que el amor no era un delito. Sin embargo, incluso Elena no pudo llenar el vacío que dejó Carmen. Decidí visitar a un viejo amigo de la familia, Miguel, un abogado jubilado que aún vivía en el barrio de Santa Cruz. Su casa olía a libros antiguos y a café recién hecho. «Sofía, niña», dijo al verme con una sonrisa que no ocultaba su preocupación. Le conté lo de Carmen y sus cejas se fruncieron. «Tu hermana se metió en problemas graves. Robo a gran escala, fraude. Dicen que está involucrada con una red de contrabando». Mis piernas temblaron. «¿Carmen, una criminal?». No podía creerlo, pero las pruebas que Miguel me mostró eran contundentes: documentos, fotos, testimonios. Mi hermana no solo me había traicionado a mí, sino a muchos otros. Esa noche en mi apartamento, no pude dormir. Las palabras de Carmen resonaban: «por tu bien». ¿Qué había querido decir? Recordé su mirada esa última noche, no solo llena de ira, sino de miedo. Algo no encajaba. Decidí que antes de ayudarla necesitaba respuestas. Al día siguiente tomé un autobús hacia la prisión de Alcalá de Guadaira. El trayecto fue un torbellino de emociones: ira, nostalgia, esperanza. Cuando llegué, la cárcel se alzaba como un monstruo de cemento, y mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de enfrentarme a la hermana que me había roto, pero también a la única persona que alguna vez me llamó hermanita. El guardia me condujo a una sala de visitas fría y gris. Allí estaba Carmen, más delgada, con el cabello recogido en una coleta desaliñada y esa cicatriz nueva en su mejilla. Sus ojos, antes tan fieros, ahora parecían cansados. «Sofía», susurró y su voz se quebró. No supe qué decir. Quería gritarle, abrazarla, entenderla. En cambio, solo pregunté: «¿por qué lo hiciste?». Ella bajó la mirada, y por primera vez en años, vi a mi hermana vulnerable. «No fue por ti», dijo. «Fue por mí. Por lo que no pude aceptar de mí misma». Sus palabras me golpearon como una ola. Carmen, mi hermana, la mujer de hierro, ¿estaba escondiendo algo? Me contó entre lágrimas que ella también había amado a una mujer años atrás, pero lo había negado toda su vida. Su rechazo hacia mí no era solo por su fe, sino por el miedo a enfrentarse a sí misma.
Los ahorros que me robó fueron para pagar deudas que había acumulado huyendo de su verdad, deudas que la llevaron a caer en una red criminal. Cada palabra suya era un cuchillo, pero también una puerta hacia la comprensión. Salí de la prisión con el corazón en un puño. No podía dejarla allí, no después de saber que su dolor era un eco del mío. Pero liberarla no sería fácil. Necesitaba pruebas de su inocencia, o al menos de que no actuó sola. Decidí buscar a Elena, la única persona en la que confiaba plenamente. Ella, con su calma de artista, me escuchó y prometió ayudarme. Sofía, el amor siempre encuentra un camino, incluso en la oscuridad, dijo, y sus palabras me dieron fuerza. Esa noche, mientras Sevilla dormía, tracé un plan. Hablaría con los contactos de Miguel, investigaría a la red de contrabando y encontraría una forma de sacar a Carmen de prisión. No solo por ella, sino por la niña que aún creía en su hermana mayor. La ciudad con sus luces titilantes parecía susurrarme que el camino sería largo, pero que el amor, aunque roto, siempre podía sanar. Los días siguientes fueron un torbellino. Sevilla, con su calor sofocante y sus callejones llenos de secretos, se convirtió en el tablero de mi búsqueda. Elena y yo pasamos noches enteras revisando documentos que Miguel nos proporcionó, nombres, fechas, transacciones. Cada pista apuntaba a una red de contrabando que operaba desde el puerto de Cádiz, con ramificaciones en toda Andalucía. Carmen, según los papeles, había sido una pieza pequeña, una mensajera que cayó por lealtad ciega a alguien más. Elena, con sus manos manchadas de pintura, trazaba mapas mentales en servilletas mientras tomábamos café en una plaza de Triana. Si quieres salvar a Carmen, necesitamos encontrar a la persona que la manipuló, dijo, sus ojos brillando con determinación. Su apoyo era mi ancla, pero también me aterraba involucrarla. La red no era un juego, había rumores de violencia, de desapariciones. Sin embargo, Elena insistió, esto no es solo por Carmen, Sofía. Es por ti y por sanar lo que ella rompió. Decidí seguir una pista, un nombre que aparecía en los documentos, Rafael Vargas, un empresario gaditano con fama de intocable. Según Miguel, Vargas era el cerebro detrás de la red, un hombre que usaba su riqueza para comprar silencios. Fui a Cádiz sola, sin decírselo a Elena, porque no quería ponerla en peligro. La ciudad costera, con su brisa salada y sus murallas antiguas, parecía guardar demasiados secretos. En un bar cerca del puerto me hice pasar por periodista para hablar con un ex socio de Vargas, un hombre llamado Diego, que aceptó verme a cambio de unos euros. Diego, con el rostro curtido por el sol y el miedo, me habló en susurros. Carmen no era más que un peón. Vargas la usó porque era vulnerable, porque necesitaba dinero rápido. Me contó que Carmen se había involucrado para proteger a alguien, pero no dijo a quién. Cada palabra suya era una pieza del rompecabezas, pero también un recordatorio de lo mucho que mi hermana me había ocultado. Antes de despedirnos, Diego me advirtió, ten cuidado, niña. Vargas no perdona a quienes husmean. De vuelta en Sevilla, compartí lo que descubrí con Elena. Ella, siempre intuitiva, señaló algo que yo no había visto. Las fechas de las transacciones coincidían con los meses en que Carmen empezó a alejarse de mí. Tal vez no solo estaba huyendo de ti, Sofía. Tal vez estaba huyendo de sí misma, de lo que sentía por esa mujer que mencionó. Sus palabras me hicieron temblar. ¿Y si Carmen había sacrificado todo por amor, igual que yo había luchado por el mío? Decidí volver a la prisión. Necesitaba que Carmen me contara toda la verdad. Esta vez, ella parecía más abierta aunque aún frágil. Se llamaba Lucía, confesó con la voz rota. Lucía era una mujer que conoció en un bar de Málaga, alguien que le enseñó lo que era amar, pero también la arrastró a un mundo de deudas y promesas vacías. Carmen, desesperada por salvarla, aceptó trabajar para Vargas. Pero Lucía desapareció y Carmen se quedó sola, atrapada en una red que no entendía. Escuchar su historia fue como abrir una herida vieja. Sentí lástima pero también furia. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué eligió el silencio en lugar de confiar en mí?
Sin embargo, sus lágrimas eran reales, y en ellas vi a la Carmen que una vez me protegió. Prometí ayudarla, pero le dejé claro que necesitaba más, nombres, lugares, cualquier cosa que pudiera llevarnos a Vargas. Esa noche Elena y yo nos sentamos en el balcón de mi apartamento con el aroma de los naranjos sevillanos llenando el aire. Hicimos una lista de los próximos pasos: contactar a un periodista local que investigaba a Vargas, buscar a Lucía, y reunir pruebas para un recurso legal. Pero el miedo crecía en mí. Cada paso nos acercaba más a un hombre que no dudaría en hacernos daño. Elena tomó mi mano y dijo: «No estás sola, Sofía. Lo haremos juntas». Y en ese momento supe que, sin importar lo que viniera, el amor nos mantendría en pie. El periodista Antonio Ramírez era un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una voz que parecía haber narrado 1000 tragedias. Nos reunimos en una cafetería discreta en el centro de Sevilla, lejos de miradas curiosas. Antonio había escrito sobre Vargas años atrás, pero sus artículos nunca llegaron a publicarse. «Demasiado peligroso», dijo, removiendo su café con nerviosismo. Sin embargo, aceptó ayudarnos cuando le conté la historia de Carmen. «Si quieres tumbar a Vargas, necesitas pruebas irrefutables. Y cuidado, porque él siempre está un paso adelante». Antonio nos dio una pista clave: un almacén en el puerto de Cádiz donde Vargas guardaba mercancía ilegal. «Si logras entrar, encontrarás documentos que lo incriminen», dijo. Pero también nos advirtió que el lugar estaba vigilado. Elena y yo pasamos días planeando. Ella, con su mente creativa, sugirió usar disfraces de trabajadores portuarios para colarnos. Aunque la idea sonaba loca, su entusiasmo me dio valor. Compramos uniformes, estudié mapas del puerto y practicamos cómo movernos sin levantar sospechas. La noche de la incursión, la luna iluminaba el puerto de Cádiz como un faro traicionero. Elena y yo, vestidas con monos azules y gorras, nos mezclamos entre los trabajadores. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo oyera. El almacén era un edificio oxidado, custodiado por 2 hombres que fumaban en la entrada. Esperamos horas escondidas tras unos contenedores, hasta que cambiaron de turno. Cuando por fin entramos, el olor a sal y metal nos golpeó. Buscamos frenéticamente entre cajas y archivadores, hasta que dimos con una carpeta llena de recibos y contratos. Allí estaba el nombre de Carmen, junto a órdenes firmadas por Vargas. Pero nuestra suerte duró poco. Un ruido nos alertó, pasos pesados acercándose. Nos escondimos bajo una mesa, conteniendo la respiración. Los guardias pasaron de largo, pero supe que no podíamos quedarnos. Tomé la carpeta y salimos corriendo con el corazón en la garganta. En el camino de vuelta a Sevilla, no hablamos. Elena apretó mi mano, y supe que, aunque habíamos conseguido algo, el peligro apenas comenzaba. De vuelta en casa, revisamos los documentos. Eran pruebas sólidas, transferencias bancarias, nombres de cómplices, fechas. Pero también encontramos algo inesperado: una carta escrita a mano, dirigida a Carmen, firmada por Lucía. «Perdóname, amor. No quería arrastrarte a esto». Las palabras confirmaban lo que Carmen me había contado, pero también abrían una nueva pregunta: ¿dónde estaba Lucía? Decidí que, además de liberar a Carmen, necesitaba encontrarla. No solo por mi hermana, sino porque merecía saber la verdad. Contactamos a Miguel para que revisara los documentos. Él, con su experiencia, confirmó que eran suficientes para reabrir el caso de Carmen y señalar a Vargas como el verdadero culpable. Pero también nos advirtió: presentar esto ante un juez pondrá un blanco en vuestras espaldas. Elena, siempre valiente, dijo: si no lo hacemos, Carmen nunca será libre. Y nosotras tampoco. Supe que tenía razón. La libertad de Carmen no era solo salir de prisión, era liberarnos a todas del peso del pasado. Esa noche, mientras Sevilla se preparaba para la feria de abril, tomé una decisión. Llevaría las pruebas al juzgado, pero primero necesitaba hablar con Carmen una vez más. Quería que supiera que, a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Que el amor, aunque herido, no muere.
Y que juntas podríamos enfrentarnos al mundo. La sala de visitas de la prisión era un eco de mis propios miedos. Carmen, al verme, se levantó con un brillo de esperanza en los ojos. Le conté todo, los documentos, Vargas, Lucía. Sus manos temblaron al escuchar el nombre de su amor perdido. No sé dónde está Sofía. Desapareció hace 3 años, justo antes de que me atraparan. Su voz era un susurro roto, pero había algo nuevo en ella, gratitud. Por primera vez, me miró como cuando éramos niñas, como si yo fuera su salvadora. Le prometí que no descansaría hasta sacarla de allí. Pero también le dije la verdad, esto es peligroso, Carmen. Vargas no es un hombre cualquiera. Ella asintió con una determinación que no había visto antes. Si me sacas de aquí, Sofía, juro que lo haré bien. Por ti, por mí, por nosotras. Sus palabras se clavaron en mi pecho y supe que aunque el camino era incierto, valía la pena. Con las pruebas en mano, Miguel nos ayudó a preparar un recurso legal. Presentamos los documentos ante un juez en Sevilla, un hombre de rostro severo pero conocido por su integridad. La espera fue insoportable. Cada día, miraba mi teléfono esperando noticias, mientras Elena intentaba mantenerme cuerda con sus bromas y sus lienzos llenos de color. Pero el miedo crecía. Recibí un mensaje anónimo una noche, o lo pagarás caro. Mostré el mensaje a Elena, y aunque intentó tranquilizarme, vi el temor en sus ojos. Decidí buscar a Lucía. Si ella estaba viva, podía ser una testigo clave. Con la ayuda de Antonio, el periodista, rastreamos su última dirección conocida, un pequeño pueblo en la Sierra de Málaga. Viajé sola, porque Elena tenía una exposición de arte y no quería distraerla. El pueblo, Ronda, era un lugar de postal con sus casas blancas y su barranco profundo. Pero también tenía un aire de misterio, como si guardara los secretos de todos sus habitantes. Pregunté en bares y tiendas, mostrando una foto vieja de Lucía que Carmen me había dado. Nadie parecía conocerla hasta que una anciana, sentada en una plaza, me miró con ojos entrecerrados. Esa chica. Vivía en las afueras, en una casa abandonada. Pero se fue hace años. Me dio una dirección, y aunque era una pista débil, fui hasta allí. La casa era poco más que ruinas, pero encontré un cuaderno escondido bajo una tabla suelta. En él Lucía había escrito sobre su amor por Carmen, su miedo a Vargas y su plan de huir a Portugal. El cuaderno era un tesoro, pero también una carga. Confirmaba que Lucía había intentado escapar, pero no decía si lo había conseguido. Cuando volví a Sevilla, compartí mi hallazgo con Elena y Miguel. Esto podría ayudar a Carmen, dijo Miguel, pero necesitamos a Lucía viva para que testifique. Elena, siempre práctica, sugirió buscar en redes sociales, en registros de inmigración. Pasamos noches enteras investigando, pero no encontramos nada. Lucía era un fantasma. Mientras tanto, el juez aceptó reabrir el caso de Carmen. Fue un pequeño triunfo, pero también una señal de que Vargas estaría alerta. Una noche, mientras caminaba por el barrio de Triana, sentí que alguien me seguía. Me giré, pero no vi a nadie. Sin embargo, el miedo se quedó conmigo como una sombra. Sabía que el tiempo se agotaba, y que cada paso que daba nos acercaba más al peligro, pero también a la libertad de Carmen. La audiencia preliminar para el caso de Carmen fue un torbellino de emociones. El juzgado de Sevilla, con sus paredes frías y su aire solemne, parecía un escenario de juicio final. Carmen, escoltada por guardias, parecía más pequeña de lo que recordaba, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Yo estaba en la sala, junto a Elena y Miguel, con el corazón en la garganta. El juez revisó los documentos que presentamos, pero también escuchó al abogado de Vargas, un hombre de traje impecable que desestimó nuestras pruebas como fabricaciones. El juez dio un plazo de 2 semanas para reunir más evidencia. Era una oportunidad, pero también una sentencia. Sabía que Vargas no se quedaría de brazos cruzados. Esa misma noche alguien forzó la puerta de mi apartamento. No robaron nada,
pero dejaron un mensaje escrito en el espejo del baño, para Sofía. Elena insistió en que me mudara con ella por seguridad, y aunque odiaba sentirme vulnerable, acepté. Su pequeño estudio en Triana, lleno de lienzos y colores, se convirtió en mi refugio. Mientras tanto, seguimos buscando a Lucía. Antonio, el periodista, nos conectó con un hacker ético que rastreó registros en Portugal. Finalmente una pista: una mujer con el nombre de Lucía Moreno había solicitado asilo en Lisboa 2 años atrás. No estaba segura de que fuera ella, pero era lo único que teníamos. Decidí viajar a Lisboa, aunque Elena insistió en acompañarme. No te dejaré ir sola, Sofía. Somos un equipo, dijo, y su determinación me dio fuerza. Lisboa era una ciudad de colinas y luz, pero también de sombras. Buscamos en albergues y asociaciones de ayuda a refugiados, mostrando la foto de Lucía. Después de días de búsqueda, una trabajadora social nos llevó a un pequeño café donde, según ella, una mujer parecida trabajaba. Allí estaba, Lucía, con el cabello más corto y el rostro marcado por el tiempo, pero inconfundible. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía. ¿Eres la hermana de Carmen? Lucía nos contó todo. Había huido de Vargas tras descubrir que él planeaba traicionarla. Vivió escondida, temiendo por su vida, pero nunca dejó de amar a Carmen. Aceptó volver a España para testificar, aunque el miedo la consumía. Lo haré por ella, dijo, y supe que su amor, como el mío por Elena, era más fuerte que cualquier amenaza. De vuelta en Sevilla, preparamos a Lucía para la audiencia. Miguel trabajó sin descanso, asegurándose de que su testimonio fuera sólido. Pero el peligro crecía. Una noche, mientras caminábamos por el puente de Triana, un coche negro se detuvo cerca. 2 hombres bajaron, y antes de que pudiéramos reaccionar, nos empujaron contra la pared. Dile a tu hermana que se olvide de Vargas, dijo uno de ellos, antes de desaparecer en la noche. Elena, temblando, me abrazó. No podemos parar ahora, Sofía. Estamos cerca. La audiencia final se acercaba y con ella, la posibilidad de liberar a Carmen. Pero también sabía que Vargas no se rendiría fácilmente. Cada paso era una apuesta, pero el amor por mi hermana, y el apoyo de Elena y Lucía, me daban el valor para seguir adelante. Los días previos a la audiencia fueron un caos controlado. Lucía se quedó en el apartamento de Elena, escondida para evitar que los hombres de Vargas la encontraran. Cada noche las 3 hablábamos hasta el amanecer, compartiendo historias, miedos y esperanzas. Lucía me contó cómo conoció a Carmen en Málaga, cómo su amor fue un incendio que ninguna de las 2 pudo controlar. Ella siempre hablaba de ti, Sofía. Decía que eras su orgullo, aunque nunca supo cómo demostrártelo. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza. Miguel nos advirtió que el testimonio de Lucía sería crucial, pero también peligroso. Vargas tenía contactos en todas partes, incluso en el sistema judicial. Preparamos un plan B. Antonio, el periodista, publicaría un artículo con todas las pruebas si algo salía mal. Si el juez no actúa, la opinión pública lo hará, dijo. Era un riesgo, pero también una red de seguridad. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me senté en el balcón, mirando las luces de Sevilla, y pensé en Carmen. Recordé cuando me llevó a la feria de abril de niñas, con sus vestidos de flamenca y su risa contagiosa. A pesar de todo, ella era mi familia. Elena se acercó y me abrazó por detrás. Mañana cambiará todo, Sofía. Confía. Asentí, aunque el miedo seguía allí como una sombra. El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno. Carmen, con un traje sencillo, parecía más fuerte, como si supiera que esta era su última oportunidad. Lucía subió al estrado con la voz temblorosa pero firme, y contó todo, cómo Vargas la manipuló, cómo usó a Carmen, cómo ella misma huyó por miedo. El abogado de Vargas intentó desacreditarla, pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos, el cuaderno de Lucía, los testimonios de Diego y Antonio. Todo apuntaba al mismo hombre.
El juez, tras horas de deliberación, anunció que Carmen sería liberada bajo fianza mientras se investigaba a Vargas. La sala estalló en susurros, y yo corrí a abrazar a Carmen. Sus lágrimas mojaron mi hombro y por primera vez en años, sentí que éramos hermanas otra vez. Pero la victoria era agridulce. Vargas seguía libre y su abogado nos lanzó una mirada que prometía venganza. Esa noche celebramos en el apartamento de Elena. Lucía y Carmen se miraron como si el tiempo no hubiera pasado, y yo supe que su amor, aunque herido, aún vivía. Pero también sabía que no estábamos a salvo. 2 días después Antonio recibió una amenaza, su periódico fue vandalizado, y un mensaje claro: esto no ha terminado. Miguel nos aconsejó mantener un perfil bajo, pero Carmen, ahora libre, tenía otras ideas. No voy a esconderme más, dijo. Voy a enfrentarlo. Su determinación me asustó, pero también me inspiró. Decidimos seguir investigando, pero con cuidado. La libertad de Carmen era solo el comienzo, ahora, debíamos asegurarnos de que Vargas pagara por todo. Sevilla, con su belleza y sus secretos, sería nuestro campo de batalla. La libertad de Carmen trajo una calma engañosa. Durante días vivimos en una burbuja de esperanza, planeando un futuro donde pudiéramos dejar atrás el pasado. Carmen y Lucía se mudaron a un pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, intentando reconstruir lo que habían perdido. Yo, mientras tanto, volvía a mi rutina con Elena, pero la sombra de Vargas seguía sobre nosotras. Cada ruido en la noche, cada mirada extraña en la calle, me recordaba que no estábamos a salvo. Antonio publicó su artículo, un relato explosivo que detallaba las operaciones de Vargas. El impacto fue inmediato: protestas en Cádiz, titulares en los periódicos, y una investigación oficial que por fin puso a Vargas en el radar de la policía. Pero también desató su furia. Una noche, mientras caminábamos por el Parque María Luisa, un hombre se acercó a Carmen y le susurró algo al oído. Ella palideció, pero no quiso contarme qué dijo. Solo me pidió que confiara en ella. Carmen, ahora más decidida que nunca, empezó a colaborar con la policía. Les dio nombres, fechas, lugares, todo lo que sabía sobre la red de Vargas. A cambio le ofrecieron protección, pero ella la rechazó. No quiero vivir escondida, dijo. Su valentía era admirable, pero también temeraria. Elena y yo intentamos convencerla de que fuera más cauta, pero Carmen estaba decidida a cerrar ese capítulo de su vida. Una tarde, mientras revisaba documentos con Miguel, recibí una llamada de un número desconocido. Era Diego, el ex socio de Vargas. Sofía, tienes que parar. Vargas sabe todo, y está furioso. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Corrí a contárselo a Carmen, pero ella solo sonrió con amargura. Que venga por mí. Ya no tengo miedo. Sus palabras eran valientes, pero vi el temblor en sus manos. Decidimos actuar primero. Con la ayuda de Antonio y su red de contactos, localizamos un nuevo escondite de Vargas, una finca en las afueras de Jerez. Era arriesgado, pero si lográbamos grabar pruebas de sus actividades, podríamos acabar con él de una vez. Carmen insistió en ir con nosotras, y aunque me opuse, su mirada me hizo ceder. Soy parte de esto, Sofía. Déjame arreglar mis errores. La noche de la operación, la finca estaba rodeada de viñedos, con un silencio que helaba la sangre. Nos colamos con la ayuda de un contacto de Antonio, un guardia de seguridad que había trabajado para Vargas. Grabamos todo: cajas de mercancía ilegal, conversaciones entre cómplices, incluso una aparición fugaz del propio Vargas. Pero justo cuando pensábamos que habíamos ganado, las luces se encendieron. Estábamos rodeadas. Vargas, con su voz fría y su sonrisa cruel, nos miró como si fuéramos insectos. Pensasteis que podíais conmigo, dijo. Pero Carmen, con una fuerza que no sabía que tenía, dio un paso adelante. Se acabó, Rafael. Todo el mundo sabe quién eres. Sus palabras lo enfurecieron, y por un momento pensé que todo estaba perdido.
Pero entonces sirenas. La policía, alertada por Antonio, irrumpió en la finca. Vargas fue arrestado y nosotras milagrosamente salimos ilesas. La caída de Vargas fue el titular de todos los periódicos andaluces. Carmen, Lucía, Elena y yo nos convertimos en testigos clave en el juicio que lo llevó a prisión. Fue un proceso largo, lleno de amenazas y noches sin dormir, pero también de momentos que nos unieron como nunca. Carmen y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, hablando de los años perdidos, de los errores y del amor que, a pesar de todo, nunca se apagó. Una tarde, mientras paseábamos por el río Guadalquivir, Carmen me tomó de la mano. Sofía, nunca te pedí perdón como debí. Lo que hice. No hay excusa. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de quién eres. Sus palabras sanaron una herida que llevaba años abierta. Le conté sobre Elena, sobre cómo ella me había salvado en los momentos más oscuros. Carmen sonrió y dijo, pero que algún día Lucía y yo podamos tener lo que vosotras tenéis. El juicio terminó con Vargas condenado a 20 años de prisión. Carmen fue absuelta de todos los cargos, y aunque su nombre quedó manchado en algunos círculos, decidió empezar de nuevo. Con Lucía abrió una pequeña librería en Sevilla, un lugar donde las historias de amor, lucha y redención llenaban los estantes. Elena y yo las visitábamos a menudo, compartiendo risas y sueños bajo las luces de la ciudad. Una noche, durante la feria de abril, las 4 nos reunimos en una caseta llena de música y color. Bailamos, reímos y brindamos por la libertad, no solo la de Carmen, sino la de todas nosotras. Había aprendido que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que el miedo, que la traición, que el dolor. Y que a veces salvar a alguien significa también salvarte a ti misma. Sevilla, con sus naranjos y sus secretos, fue testigo de nuestra historia. Carmen y yo, hermanas rotas pero reconstruidas, encontramos en el perdón y en el amor un camino hacia adelante. Y aunque el pasado nunca desaparecería, supe que juntas podíamos escribir un futuro nuevo, lleno de esperanza.